me senté, hay unos textos bíblicos, ¿vieron en cada asiento? ¿Los vieron? El mío decía que habla sobre los sufrimientos y sobre la promesa de Dios que nada nos puede apartar del amor de Dios. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Decía, ¿no? Persecución, hambre, peligro de muerte. Y justo tengo algunos textos escritos sobre lo mismo. Y la idea era animarnos, o como dice allí en Deuteronomio, al final casi está hablando Moisés, dando instrucciones al pueblo que había salido de Egipto, y muchos de ellos no estaban a punto de entrar. Muchos quedaron, dice, blanqueando sus huesos en el desierto a causa de su falta de fe y a causa de estar siempre recordando lo que vivieron en la esclavitud, como una cosa muy buena. Pero Moisés también no iba a entrar a causa de que hizo algo por su propia cuenta y Dios no le permitió. Y también dice él que ya no podía avanzar más. Y dice el pueblo que Josué iba a introducir al pueblo a la tierra prometida, y le da promesa también. Y les dice ahí, cobrad ánimo. Hay otra versión que dice, recobrad el ánimo y esfuérzate. O sea que no solamente hay un aliento de parte de Dios, sino que nos manda a hacer la parte nuestra, esforzarnos. Es como que estamos caídos y alguien nos dice que recobremos fuerzas y que nos esforcemos para levantarnos y para avanzar y para alcanzar lo que Dios ha propuesto que alcancemos. Y quizá no tiene nada que ver con lo que voy a introducir, pero en este caminar con Dios, en este correr la carrera que tenemos por delante, en esto, en marchar juntos hacia la meta, hay muchas cosas que suceden que son maravillosas, como encontrarnos hoy, deleitarnos en la presencia de Dios, o salir, conocer, tener experiencias nuevas, disfrutar de las cosas que Dios está haciendo. Por ejemplo, anoche estuve en un casamiento de 3 casamientos juntos. Me invitó, nunca había estado en una cosa así. Y disfruté tanto el momento, la charla con los casados y después la comunión con la familia no creyente, hablando del Señor, sin ningún tipo de inversión, solamente parte de la vida, que es el tiempo nuestro, hablando acerca de la importancia de la familia, de la gran idea de Dios, de dar al hombre ayuda idónea. Y por ahí se me ocurren decir cosas que lo mejor que hizo Dios es la mujer. Y me recibí un aplauso por allí. Y bueno, cosas así, ¿no?, que las disfruté plenamente. Y el sábado pasado estuvimos en La Paz, allí con el casamiento de Gustavo, y Guido no sabe, pero fueron 45 de acá. Más otros que no se congregan. Acá eran como 70 de Buenos Aires. Era toda una banda de gente que fue para Paraná. Y disfrutamos plenamente el tiempo. Después Gaspar nos llevó a comer un asado allí afuera de Paraná. Y creo que alguien preguntaba, ¿conoces el lugar? La verdad que no conozco. Hace 20 años que vengo a Paraná, pero no sé si les pasa a ustedes. Yo voy al lugar de reuniones, tenemos encuentros de varones, de matrimonios, la predicación, la convivencia, y de ahí nos salimos. No conocemos nada. No conozco nada. Hace 20 años que voy y no conozco nada. Así que gracias a Gaspar y Maricel porque nos hicieron recorrer con Diego y Andrea un poquito. Pero todas estas cosas las disfrutamos plenamente cuando estamos en el Señor. Y tantas otras cosas lindas que suceden diariamente, en las buenas noticias,
la gente que se convierte, la gente que se reconcilia mutuamente con Dios, entre ellos, la gente que consigue trabajo, que estaba sin trabajo, los que se sanan porque Dios interviene, qué sé yo, tantas cosas que ocurren, tantas buenas noticias, que a veces nos enfocamos en las malas noticias, pero hay muchas buenas noticias. Pero también para nosotros en esta marcha, dice el Señor en San Juan 16:33, a nosotros dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. O sea que nosotros los que creemos en el Señor no estamos exentos de pruebas ni de luchas. Al contrario, parece que son más intensas en nosotros las luchas y las pruebas que tenemos que enfrentar. Pero el secreto está en estas luchas que tiene todo el mundo, que también las tenemos nosotros, es que tenemos confianza en Dios. Dije que tenemos confianza en Dios. ¿Sí? Eso hace la diferencia. ¿Sí? La palabra nos anticipa esto, y que tenemos dificultades. ¿Y por qué serán las dificultades en nosotros? ¿Por qué tenemos tantas dificultades? Dice el apóstol Pablo que comienzan las dificultades porque nosotros, todos los seres humanos, estamos separados de Dios. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que el origen de nuestras pruebas es porque estamos separados de Dios. Y para volvernos a Dios tenemos que darnos cuenta, tenemos que escuchar a Dios, tenemos que ser llamados por Dios. Dice, buscados por Dios. Y en esta búsqueda nos encontramos con Dios, pero comienza nuestro encuentro con Dios con un problema, porque dice que tenemos que arrepentirnos. O sea que no solamente es que Dios nos ofrece la entrada, sino que nos llama a arrepentirnos. Por eso dice Pablo, Pedro allí en Hechos dice a la multitud que se había dado cuenta del error que cometieron de haber crucificado al Mesías, y le dice, ¿qué haremos, varones hermanos, ahora? Se les abrieron los ojos del entendimiento. Y Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que todos estamos destituidos, y la gran mayoría está destituida de la gloria de Dios a causa de la herencia de pecado, del pecado que está en nosotros. Pero eso tiene solución a través del arrepentimiento. Y esto no es fácil, arrepentirnos. Como dijo una vez le predicamos a uno de la prefectura, y dice, ¿y qué es arrepentir? No es también es cambiar de actitud, también restituir todo lo que uno ha hecho mal. Y los que han robado tienen que restituir todo lo que han robado. Y él dijo, si nosotros tenemos que restituir todo, tenemos que armar un barco nuevamente donde está el playón de la prefectura. Porque seguramente iban llevando de a poco cosas, y no es fácil, ¿no?, restituir lo que uno ha hecho mal, aun cuando ha ofendido a otros. Es importante, Santiago, cuando habla de confesión, está la palabra íntimamente relacionada con la restitución. O sea que el cambio siempre nos cuesta algo. Es como el que recién nace, como dice Mario Schneider en el libro, el que recién nace también tiene que pasar por el nacimiento, por el parto, y después por el llanto y por la crianza, el colegio primario, el secundario. Siempre hay pruebas que ir superando. Pero la palabra que más nos alienta en esta marcha es que Jesús dice, confiad, yo he vencido al mundo. Porque estamos en el mundo. No somos del mundo, le pertenecemos al Señor, pero estamos en el mundo. Y en el mundo podemos vencer confiando en el Señor.
Cuando damos el paso del arrepentimiento, tenemos que humillarnos. Y como dice Santiago, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y Pedro dice también esto, dice que Él nos va a exaltar cuando fuere el tiempo. O sea que en la marcha, de esta marcha, hay cosas que vamos aprendiendo y que vamos disfrutando y que vamos venciendo y que vamos también compartiendo con otros nuestras experiencias de vida con Jesús. En el mundo tendremos aflicción, mas confiemos en Él que Él ha vencido al mundo. Tenemos problemas y el mundo tiene problemas porque está destituido de la gloria de Dios. O sea que si alguien no recibe al Señor en una reconciliación, en arrepentimiento, en humillarse, está separado de Dios y su destino es la eternidad separado de Dios. Para lo contrario, tenemos que arrepentirnos, convertirnos y humillarnos delante del Señor. O sea que una de las cosas, de los motivos por el cual hay sufrimiento es que nosotros estábamos destituidos y comenzamos un nuevo nacimiento que tiene un proceso de transformación hacia lo mejor. Y también la palabra en Lucas, Jesús dice a los que quieran seguirle, dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, dice, y sígame. O sea que esto lo hace más amplio que los otros evangelios. Dice, cada día tenemos que tomar la cruz. Y eso cuesta, ¿no? Cuesta porque la cruz es negarnos a muchas cosas y también a padecer por cosas injustas muchas veces. Pero lo importante es que Dios está con nosotros allí siempre, porque Él lo ha prometido en su palabra, ¿sí? Dice, el que quiera salvar su vida la perderá más el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, la hallará. Otra de las causas del sufrimiento o de las pruebas que pasamos a veces que no las esperábamos, no las teníamos en nuestros planes, es que vivimos en un mundo lleno de egoísmos y de pecado y de muerte. Ustedes, no es una noticia nueva, ustedes saben esto todos los días, las cosas que ocurren, que ocurrieron, que ocurren y que van a seguir ocurriendo seguramente. O sea que es un mundo lleno de egoísmo, de pecado, de maldad, de muerte, el que nos rodea. Y el causante de todo esto es el que hay uno que Jesús dice, el príncipe de este mundo, el gobernador de las tinieblas que está sobre este mundo, que está alejado de Dios. Y no es un ser sencillo, ni es alguien que tiene poder, pero nosotros en Cristo tenemos la garantía de que vamos a ser más que vencedores ante este príncipe de las tinieblas y con todos sus huestes. Por eso nos dice allí en la palabra en Efesios 6, capítulo 6, versículo 10 al 12, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nos recomienda vestirnos de toda la armadura de Dios. Dice que nos fortalezcamos en el Señor, que tomemos fuerzas cada día en el Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de esta búsqueda, de este libre acceso que tenemos al Padre a través de la oración. Dice que nosotros podemos hallar gracia en Él para el oportuno socorro. Nos habla la palabra de orar siempre, en todo tiempo.
nos dice que hagamos rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Esa es nuestra responsabilidad por los demás, pero también nos invita a orar por nosotros, a pedir, y Dios nos va a dar, a buscar para hallar, a golpear para que se nos abra. Nos invita a una relación muy familiar de hijo a padre, en una búsqueda íntima, en una relación personal, en el lugar secreto, donde le podemos decir muchas cosas y no le podemos decir nada, como una vez estaba en un lugar y aprendí de alguien y yo no sabía qué decirle y estaba muy triste y le dije: Señor Jesús, aquí estoy, soy Roque Ramón Herrera, nacido el 8 de enero de 1946 en la provincia de Tucumán. Estoy triste. Él me conoce, pero por la duda. Mire qué oración que hice, ¿no? Y me quedé un largo tiempo ahí inclinado ante él y después sentí que él me tocó con su presencia en mi corazón, en mi ser. Me cambió la actitud de mi corazón ese día. Me despojó de la tristeza, me vistió de alegría. O sea que hay muchas maneras de fortalecernos en el Señor. Y esto es posible para todos, desde el más niño hasta el más anciano. Podemos fortalecernos en Él, en la lectura de la palabra, en buena literatura, en la comunión con los santos, en el reunirnos. No tenemos que dejar de congregarnos, como dice el libro a los Hebreos, como algunos tienen por costumbre. Eso nos alienta, nos fortalece, nos hace recobrar ánimo, nos hace recobrar fuerzas. Nos vamos llenos del Señor. Si usted se va hoy como vino, perdió el tiempo. Pero Dios hizo algo con nosotros hoy, ¿sí? Algo se añadió. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos estado? O sea, el que no está no sabe lo que nos pasó a nosotros. O sea que nos podemos fortalecer en el Señor también compartiendo con otros a Jesús, el Señor, diciéndoles que en Él hay solución para todas las cosas. Dios quiere que nos fortalezcamos en Él y que nos vistamos de toda su armadura cada día. Él nos da la fuerza y la fe para decidir hacer lo que nos enseña la palabra de Dios y vivir con fe en Él. Y Dios quiere que en esta búsqueda de fortalecernos también busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Es algo muy personal. Que Dios nos llene de su Espíritu es algo muy personal. No hace falta que haya una gran reunión y un gran predicador, alguien que nos esté ahí empujando a este encuentro, sino que es algo muy personal, porque Dios es muy personal. Nuestra relación con Dios es muy personal. Y esta búsqueda, esta sed de Dios, esta necesidad y este clamor es muy personal. Así que podemos fortalecernos en el Señor también pidiendo y abriéndonos para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Y esto nos da fuerzas superiores a todas las que nosotros podemos imaginar. Si no lo hacemos, si no nos fortalecemos en el Señor, si no nos vestimos de Él, si no nos revestimos de su presencia, el mundo nos va a distraer y nos va a alejar de Él. Y el diablo dice que vino para hurtar, matar y destruir. O sea que la intención de distraernos, de alejarnos del propósito de Dios, es para que al final tiene la intención de destruirnos. ¿Y cuántos hay en esta situación en nuestros barrios, en las congregaciones vecinas y en cualquier lugar del país y del mundo? Repito, tenemos que fortalecernos en el Señor.
para enfrentar cada día, para pelear cada día la buena batalla que tenemos por delante, como dice Pablo a Timoteo al final del capítulo, el último capítulo del segundo de Timoteo. Peleamos la buena batalla que tenemos por delante, o corramos la carrera que tenemos por delante. Nosotros tenemos que fortalecernos todos los días en Él. No necesitamos que otro nos esté llevando a esto, es algo personal. Es un reconocimiento personal de nuestra necesidad de su presencia, de su guía, de su intervención y de su protección y de su gracia para que podamos hacer todas las cosas que tenemos por delante con responsabilidad y para honrarle siempre a Él. A veces también tenemos dificultades nosotros porque, como dice allí en 1 Corintios 15, 58, que no somos firmes y constantes. El apóstol nos exhorta a ser firmes y constantes. Firmes, no aflojar. Nunca te rindas. Nunca te rindas. Dios está con nosotros. Firmes y constantes, como dice Romanos 12, constantes en la oración. Es algo que constantemente está como la gota del agua que pega contra la piedra y orada la piedra. Esa es la constancia. Allí en el sur, no sé si conoce Guido, hay un árbol que perforó la roca y se salió, ¿no? Cayó una roca hace mucho tiempo, una roca inmensa, y había un árbol abajo que estaban haciendo. Perforó la roca y hay un tronco ahí que venció. La vida es tremenda, la fuerza de la vida nos da, y en Cristo esa fuerza de la vida nos da la posibilidad de ser constantes, firmes y constantes, firmes y constantes, firmes y constantes. Dios está con nosotros, gloria al Señor. Dice Pablo, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre es siempre, siempre, siempre. Hasta que Dios nos llame a su presencia. Porque Dios no trabaja con edades, Dios trabaja con un propósito. ¿Sí? Y hasta que tengamos vida, podemos ser útiles al Señor. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muchas veces pasamos por pruebas que nos producen altibajos. No es un pecado, porque somos seres humanos, pero pasamos altibajos. Y esto nos tiene que despertar a la necesidad de que necesitamos volvernos a Dios en una comunión constante con Él. Y lo podemos hacer a través de nuestros pensamientos, de la oración hablada o en grupo. Y yo hace un tiempo dije en el colegio acá a los chicos en el devocional, tenemos constantes en la oración, orad siempre, ¿no? Y hablaba sobre eso, pero alguien me hizo reír porque dice, entonces el pastor dice, tenemos que andar todo el día así, me dice un chico, ¿no? ¿Entendió? No es que tiene que andar con los ojos cerrados y con la mano apretada, sino que es algo que podemos hacerlo de diferentes maneras, orando en voz alta, apartados, solos en grupo y con nuestros pensamientos en situaciones que a veces no podemos expresarnos. Lo que Dios quiere es que estemos firmes y constantes en todas las cosas que hemos aprendido, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta búsqueda nos lleva a fortalecernos en Él y a fortalecernos en el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nos da una fuerza que no es natural, sino que es sobrenatural. Nos hace ver más allá de lo que pueden ver nuestros ojos y avanzar por fe en cosas que nuestros ojos naturales o nuestros pensamientos nos dicen que no. Porque Dios es el que está en nosotros produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Y también Pedro nos da una explicación. 1 Pedro 1, 3 al 7,
dice el porqué a veces de las luchas y pruebas que tenemos en la vida. No es para andar reprendiendo al diablo, sino porque Dios tiene un propósito y a veces no aceptamos el propósito de Dios. Es como que alguien decía, ¿puede orar por mí para que Dios me dé mucha paciencia? Entonces sí, voy a orar por vos. Señor, dale muchas pruebas, muchas pruebas, muchas pruebas. No, dije paciencia. No, pero si no, la paciencia no viene sin la prueba. ¿Eh? Por eso él aprendió lo que dice Pedro ahí, que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea que lo que escuchamos, lo que dijo Guido antes, maravilloso. Y nos infunde fe y nos da visión de lo que vendrá, ¿no es cierto? Pero también dice que lo que esperamos es esta salvación tan gloriosa. Nos alegramos, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nadie dice amén ahí, ¿no? No lo decimos. Para que sometida a prueba vuestra fe, o sea que nuestra fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Para que sometida a prueba vuestra fe para agradar a Dios, le añado yo, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que dice que muchas veces las pruebas que pasamos en la vida son para probar nuestra fe. Todo lo que va a ser aprobado es antes probado. Así que no piensen que Dios nos ha abandonado. Busquemos a Dios cuando estamos en circunstancias que no están en nuestros planes. El oro dicen que es probado por fuego para que alcance el brillo que necesita para ser comerciado. Antes de alcanzar el brillo perfecto que tiene el oro, tiene que ser probado por fuego. Así compara el apóstol Pedro las pruebas de nuestra fe. Nosotros necesitamos el trato de Dios por las circunstancias de la vida, por la palabra que nos enseña lo bueno y lo malo, nos hace un gran contraste entre lo bueno y lo malo. Dios va trabajando en nosotros para transformar nuestro carácter. Como repetimos siempre, la meta final de Dios es hacernos semejantes a Jesús. Le cuesta mucho con nosotros, ¿no? Pero Él no se queda quieto, Él sigue trabajando en nosotros. Así que va probando nuestra fe para hacernos más brillantes que el oro, para que nosotros manifestemos la presencia de Cristo donde quiera que estemos, para que las obras de Cristo sean hechas manifiestas también a través de nosotros, donde quiera que Dios nos lleve. Gloria al Señor. Dios quiere a través de las pruebas enseñarnos a vivir como Él quiere. Como dije antes, 1 Corintios 1, 3, 7 dice algo que me recordó en mis oraciones y que me dio una experiencia en un momento difícil. Dice
2 Corintios, perdón. El apóstol alababa al Señor, y si uno mira la vida de Pablo, los que han estudiado la vida de Pablo saben de los sufrimientos y los padecimientos que tuvo el gran apóstol del Señor. Gran parte de su vida estuvo preso por la causa del Señor, y también murió. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O sea que el apóstol exponía lo que todos sabían. Casi para la gran mayoría no ignoraban los padecimientos del apóstol, la persecución, las veces que estuvo preso, en peligro de muerte, naufragios, mordido por una serpiente, todas las cosas que padeció. Pero dice que el Señor le consoló, y nos consuela para que nosotros también aprendamos a consolar a otros. O sea que no es para guardarlo en nuestro archivo como parte de nuestra historia, sino cada cosa que Dios hace con nosotros es para que nosotros lo compartamos con otros, animemos a otros, ayudemos a otros a recobrar el ánimo. ¿Verdad que muchas veces hemos perdido el ánimo? ¿Verdad que sí? ¿Y cuántas veces Dios nos levantó de nuestra caída, de nuestra aflicción? Yo doy gracias a Dios. Yo le dije a alguien en Mar del Plata el año pasado, para junio, una persona que venía de Ecuador, me dice, ¿cómo estás? Y estoy, mira, no sé cómo decirte, pero no sé lo que será un tsunami, eso lo conté a otros también. Pero me pasó un tsunami por encima, me quedé sin nada. Así me sentí. Me arrasó el tsunami, me despojó, me dejó sin fuerzas, me encerré, me afligí, lloré. Pero Dios me consoló. Dios me consoló a través de su presencia, a través de la iglesia, de este pueblo. Bendito Dios, porque Dios nos ha hecho parte de su pueblo, en la comunión con los santos, en la oración, en el saludo, en el abrazo. No podemos estar fuera de este pueblo de Dios. En diferentes lugares donde me tocó ir, Dios me consoló. Dios me consoló. Entonces, estoy tratando de hacer lo mismo con otros. Le dije a alguien, estoy encontrándome con 2 pastores viudos que no tenían consolación. Y disfrutamos el tiempo orando, tomando un café, charlando. Ahí tengo la oficina en la esquina donde nos encontramos con Guido también. Así, Guido también me acompañó así a tomar un cafecito. No hablamos de ningún problema de la obra, solamente estuvo conmigo. Bendito Dios, bendito el Señor, que nos consuela en medio de nuestras tribulaciones, para que aprendamos a consolar a los que están pasando por las mismas
tribulaciones. O sea que no es cosa del diablo. Al diablo tenemos que vencerlo fortaleciéndonos en el Señor y vistiéndonos de toda su armadura. Pero cuando estamos caminando bien y pasamos por pruebas, tenemos que ir aprendiendo y buscando a Dios y metiéndonos más en su presencia, en su palabra, en la comunión con los santos. Bendito Dios por el cuerpo de Cristo, por la iglesia, por los hermanos, por los amigos que hemos adquirido. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. También conozco muchos que por las pruebas se alejaron de Dios. Nunca nos alejemos de Dios cuando tenemos pruebas. ¿Cómo salir adelante en las pruebas? Yo creo que la palabra siempre nos da la respuesta. Dice que en Hebreos 12, Pablo, no sé si Pablo, pero el escritor nos alienta a correr la carrera que tenemos por delante. Dice, puesto que tenemos tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos la carrera con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Y el secreto es, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El secreto está en mantener nuestros ojos de la fe puestos en el Señor siempre, en una búsqueda constante. Vamos hacia una meta, no podemos distraernos. Los corredores de las carreras no se distraen. Cuando se distraen, se producen desastres. Hace unos días estaba viendo una parte de una carrera de autos y el corredor de auto miró para un costado y se incrustó contra una roca casi. Aunque dieron vueltas, se salvaron, pero se distrajo. La distracción nos lleva al desastre. Tenemos que seguir siempre con los ojos puestos en Jesús para no distraernos y para llegar a la meta. No podemos nosotros alejarnos por las pruebas, sino que aprendamos en las pruebas a poner nuestros ojos en Jesús. Dice también en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo. Este siglo y este mundo nos ofrece montones de cosas, muchas cosas fáciles, muchas tentaciones, muchas distracciones, sino que nos exhorta la palabra a renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que esa es la búsqueda diaria, cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros, la buena voluntad agradable y perfecta. Y voy a un texto en Timoteo, ya nos acercamos al final, 1 Timoteo 6, 1, 6, 11 y 12, perdón. Nos habla a todos mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, de las cosas de este mundo, dice, ¿no? Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Nos dice que peleemos la buena batalla de la fe, que sigamos las cosas que agradan a Dios, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Estas son armas poderosas para vencer. Por eso nos dice tan difícil de entender que
no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien al mal. Eso dice también el apóstol en el libro a Romanos. Y por último, vivamos llenos del Espíritu Santo. Y hagamos nuestro trabajo no en nuestras fuerzas, ni en nuestras capacidades, sino buscando la presencia, la unción, la gracia que nos da el Espíritu, la guía del Espíritu Santo para todas las cosas. Jesús, antes de mandar a los discípulos a predicar o que salieran, les mandó a esperar allí en Jerusalén, dice, y recibiréis poder. Cuando reciban poder, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Lucas también habla acerca de ser llenos del Espíritu Santo para la misión que Él les encomendaba y nos encomienda a nosotros. Así que las pruebas de la vida las enfrentamos mejor cuando estamos en la plenitud de la presencia del Espíritu Santo. Frente a las pruebas siempre tenemos que confiar en el Señor y en sus promesas. Yo no encuentro el papelito que me dieron esta mañana, pero es el mismo que tengo para el final acá. Y dice en Romanos capítulo 8, por allí, frente a las pruebas podemos confiar que somos guardados por Él, protegidos por Él, acompañados, guiados por el Señor, que Él está con nosotros siempre. Ni un cabello cae de nuestra cabeza sin que Él lo sepa. Él sabe todas las cosas están abiertas ante sus ojos. Él ve en la oscuridad como en la luz, ve todas las cosas. Lo mismo son las tinieblas, dice un texto en uno de los salmos, que son las tinieblas que la luz. Nada puede esconderse de su presencia. Eso nos da seguridad, nos da una confianza en el Dios que nos ama y está con nosotros. Tenemos nosotros que saber que en Él estamos guardados por la fe en Cristo. Dice en Romanos capítulo 8, 32, creo que es lo que me tocó en el versículo que me dieron hoy. Dice, en el 28 comienza, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué hacen las cosas? Les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Está hablándonos a nosotros, porque a los que antes conoció, dice la palabra en Efesios, que Él nos conoció antes de la fundación del mundo, para que seamos hechos santos y sin mancha delante de Él, y nos escogió en amor. O sea que Él no es que nos conoce porque venimos a la reunión, sino que Él nos conoce y nos ama desde antes de la fundación del mundo, y a los que antes amó también los predestinó, dice la palabra de Dios allí, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Podemos decirlo todo junto? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Es la promesa del Señor. O sea que somos fortalecidos en el Señor por su palabra, por su espíritu, por su presencia, en esta búsqueda de oración, de conocer la palabra, de creerla, de vivirla intensamente. Está el secreto para vencer los tiempos de la prueba. Quise leer estos pasajes para animarme un poco más y animarles a que recobremos el ánimo. Dios está con nosotros. Amén. Amén. Si los músicos pueden venir para acá. Yo tengo un versículo que cada tanto tengo que leer. Creo que la experiencia de desanimarnos es una experiencia, no digo de todos los días, pero cada tanto nos viene, ¿no es cierto? No sé si a alguno de ustedes le viene, a mí me viene. Y tengo un versículo que lo tengo ahí siempre a mano. Está en Proverbios capítulo 24, 10. No es muy espiritual, pero dice la verdad. Dice, si te desanimas cuando estás en aprietos, no son muchas las fuerzas que tienes. Si te desanimas cuando estás en aprietos, no son muchas las fuerzas que tienes. Interesante que a veces creemos que nos llevamos al mundo por delante, ¿cierto? Y al rato parece que el mundo nos lleva por delante a nosotros. Nos atropella. Estamos puestos para vivir en este mundo. No somos del mundo, no pertenecemos al mundo, pero vivimos en el mundo. Y esa es la batalla de todos los días. Allí es donde corremos el riesgo de desanimarnos. Y ahí es donde tenemos que recordarnos que si llegamos hasta aquí, es porque Dios ha estado con nosotros y seguirá estando. Por eso quiero que cantemos un coro, no sé si pusieron algo, pero yo quiero que cantemos un coro que decía, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Si llegaste hasta aquí, es para seguir adelante. Y Dios estará con nosotros. Dios peleará la batalla con nosotros. Dios tiene una espada, dice otra canción, que como no sé si la conocemos, no me animo a decirla, que dice que la alabanza es la espada del Señor. La alabanza es la espada del Señor. Así que, si llegamos hasta aquí, no es para volver atrás, Yo no quiero volver atrás. ¿Ustedes? Y aunque vengan dificultades y el gigante por delante nuestro y las preocupaciones, Dios nos da la victoria. Amén.